Bien, soy Edgar Gutiérrez, estamos ahí con el doctor Pedro Guavia, quien es docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de la Manga, de la Facultad de Ciencias de Educación, con quien nuevamente vamos a compartir un café filosófico por Globovisión Canal 21 para transmitir los sábados de 7 a 8 de la noche eh, por el canal que hemos mencionado. Esta vez para conversar un poco sobre investigación y educación, que tanto nosotros hablamos sobre el proceso de investigación, que en la actualidad de docentes hacen un conjunto de proyectos de investigación, algunos para adquirir un título universitario, una maestría, un doctorado, porque es un proceso normal en la educación formal. Entonces, para ver un poco sobre este proceso de investigación, que fácilmente podría ser en el campo de educación o otras áreas también, vamos a compartir algunos comentarios, algunos aspectos interesantes que nos puede mostrar, porque acá Pedro es docente de investigación, pero con formación en matemática. ¿Qué tal, profesor Pedro? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias por la invitación a su programa. ¿Cómo podemos determinar ese proceso de investigación? Que mucha gente lo tiene tan preocupado, un poco que ahuyenta en este caso, a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de posgrado, de doctorado, que hacen un poco difícil el proceso de investigación porque está vinculado en la investigación cuantitativa y ahí consecuentemente está formado por la parte estadística, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Es sencillo? ¿Es fácil? ¿Se investiga? ¿Sus productos sirven en algo? ¿Solucionó el problema ese proceso de investigación? Mire, cuando hablamos de investigación, la verdad que en la educación superior, como la educación básica regular, es preocupante. O sea, no estamos entrando realmente a la investigación propiamente dicha. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo diría primero, ¿cómo está el nivel de investigación en educación básica regular? O sea, no hay ninguna iniciación en este tema de investigación en educación básica regular. O sea, podemos decir en este caso el proceso de investigación tiene que empezar de la básica. Correcto. Ya, pero a veces no hay una noción de investigación. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Es que el asunto es eso, ¿no? Ya. Es como la matemática, por ejemplo, ¿no? Bueno, si los estudiantes no tienen una buena base en la educación matemática, en educación básica regular, obviamente en superior va a tener muchas dificultades, ¿no? ¿Y cómo formar? Y este tema de investigación es igual, ¿no? Entonces hay que empezar desde educación básica regular. Pero ¿cómo hacer que un estudiante básica empiece a investigar? ¿Con monografías, ensayos? Claro, primero tendríamos que pensar en la alfabetización científica y tecnológica, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que no seamos simplemente los que consumimos el conocimiento. Pero nosotros somos campeones en consumir. Claro, entonces ahí está el detalle, ¿no? Entonces, usted sabe de que en la realidad existen muchos problemas. Problemas educativos, problemas sociales, problemas políticos, inclusive problemas deportivos. Entonces, las personas que son de educación básica regular como de superior, no están preparados para resolver esos problemas. Porque la investigación tiene que ver con resolver problemas. En este caso sería el docente que enseña en educación básica. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que reformular los planes curriculares en educación básica. O sea, hay que empezar. Eso es un problema nacional. Claro, es un problema nacional, pero ¿por qué no podemos nosotros diversificar el currículo de educación básica regular, ¿no? Yo creo que ahora está promoviendo, por ejemplo, el gobierno regional para que pueda iniciar con este tema de investigación. Entonces, yo sugiero, por ejemplo, por naturaleza los niños de educación inicial son investigadores. Lo que pasa es que esa capacidad de iniciación y la investigación los privamos, los cortamos desde inicial. Un ejemplo, ¿no? El niño de educación inicial siempre se pregunta, dice, ¿no? Papá, ¿por qué noche y día? Inclusive se pregunta, papá, ¿y usted por qué duerme con mamá? Mire, el niño de educación inicial está interrogándose. Mire, entonces, ¿qué dice el papá? No, eso no se habla. ¿No? Así dice, ¿no? No soluciona el problema. No, claro. Entonces, no estamos generando de que ese niño
aprende a responder su problema. Y cuando nosotros hablamos de la respuesta, hablamos pues de la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podemos empezar, ¿no? La investigación, obviamente, de nivel básico, no desde inicial? Oiga, si nosotros potenciamos la investigación inicial primaria, entonces en educación básica, educación secundaria, ya vendrían con cierto nivel de formación en este tema de investigación. Pero a veces en el proceso formal es pues, educación básica, es aprendizajes previos. En básica y en pregrado podría ser una iniciación en la investigación. Claro. En el posgrado es aprender a investigar y al doctorado es investigar, ¿no? Pero mire, no sé si usted asiste a estos temas de las ferias de ciencia y tecnología. FENCIT creo que es FENCIT, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí participan niños de inicial, primaria y secundaria. Pero entonces, más participan creo los padres, ¿eh? Claro, los padres y profesores. Yeah. Pero es que lamentablemente allí no se está dando el rigor científico. ¿Ve? Entonces, solamente pareciera que el trabajo es del profesor o del padre de familia, ¿no? Yeah. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de investigación, porque esos trabajitos de FENCIT efectivamente responden a la solución de una situación problemática. Porque a veces de FENCIT lo confunden con inventos. Mire, no existe un invento, ¿no? Mire, podríamos hablar de innovación. Podría ser innovación, porque un invento, ¿no? Pues no Claro. Es inventar casi de la nada, ¿no? Pero una innovación en una determinada disciplina o algo de los cursos que está llevando el estudiante, pero también ese sistema de las ferias está más relacionado al aspecto de las ciencias aplicadas. Más hacen de robótica, biología, naturales y dejan de lado la parte de las ciencias humanas. No, también hay trabajo en ciencias sociales. Porque no le da mucha importancia, ¿no? Claro, el asunto es que no estamos orientando, pues. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? En educación básica regular no se está preparándose pues a los futuros docentes, ¿no es cierto?, con esa capacidad de investigación. Entonces, ¿qué sucede? No puede como enseñarle a investigar en educación básica regular. Entonces, esto implica reformular el diseño curricular, que el maestro esté preparado efectivamente, ¿no?, en este tema de investigación, para que pueda también ya iniciar en la investigación en los estudiantes de educación básica regular. ¿No cree? Entonces, si esos niños, si esos jóvenes de educación básica regular ya vienen con ciertas ideas, con ciertas nociones en temas de investigación, caramba, en la universidad los estudiantes ya serían propiamente dicha investigadores. Pero hay otro problema, pues, o sea, la educación básica no se puede formar para que todos los de básica ingresen a la universidad, también es otro problema. Entonces, por ejemplo, la universidad requiere un mínimo de porcentaje o un número mínimo de vacantes para postular. Y hay cantidad de estudiantes que terminan su básica, ¿no? Entonces hay otro problema, que preparan a los estudiantes de básica para la universidad. Si la universidad en muchos casos es pérdida de tiempo. Pero mire, usted está hablando de que solamente los estudiantes universitarios deben investigar, ese tema no es así. No, pero cuando haces una referencia de que los de básica deben preparar para investigar y en la universidad van a ser buenos investigadores. No, es que el asunto es lo siguiente, mire, la investigación básicamente es resolver un problema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo de Galileo Galilei, según la historia de Galileo Galilei, él ha ingresado para estudiar medicina, por influencia, por exigencia de sus padres, ¿no? Pero cuando Galileo estudia en la universidad, se da cuenta que no era para medicina y abandona. Y dice, sus padres fueron a la universidad a ver sus notas y estaba desaprobado. Y le dice, pero bueno, pues ¿tú qué haces en la universidad? ¿No? Mejor ven. Y como su papá era vendedor de tela, ¿no?, le lleva pues a vender tela. Y Galileo ahí estaba vendiendo, pero se sorprendió su padre porque Galileo, dice, en la azotea andaba como loco, mirando al cielo, ¿no?, básicamente en horas de la noche. Y cuando pasaba por la iglesia, ahí están las torres, miraba la nave así, ¿no?, y
y pensaron que efectivamente Galileo estaba loco. Ya. Pero la situación no era que estaba loco, sino que él estaba observando el movimiento planetario. Mire, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que Galileo, sin estar en la universidad, inicia su investigación en este tema de la física, por ejemplo? Pero hay otro problema también, no todos pueden ser como Galileo, pues. Es una sola persona entre millones de personas, ¿no? Es que el asunto es que hay que iniciar desde pequeño en este tema de investigación. Obviamente, si usted no lo motiva y ni siquiera se habla de la investigación, nunca pues va a dar esa motivación en la Claro, porque investigación, en ¿no? la experiencia profesional que uno maneja, por ejemplo, debes tener gran conocimiento, el caso el pregrado en la universidad. ¿Realmente el producto de la investigación que han hecho los estudiantes soluciona el problema? ¿O es que copia, pega, un solo formato, hay un solo asesor? Prácticamente se han convertido en mercenarios de la educación, ¿no? Entonces hay un solo asesor que en casi todo hay, yo creo, 2 o 3 asesores que fabrican las tesis, ¿no? Entonces, Lo mandan a hacer. Lo mandan a hacer, pues, ¿no? Copia, pega y algunos errores siguen lo mismo, ¿no? Entonces eso también hace un cobro, pues un mercenario de la educación, de la investigación, de la asesoría, ¿no? Entonces, ¿realmente soluciona el problema o es que simplemente quiere sacar el producto, el cartón que uno desea sacar? Mire, en los estudiantes de pregrado, efectivamente falta nivel de rigurosidad científica, ¿no?, en su investigación. Efectivamente, pues, muchos trabajos de investigación de los que aspiran a título profesional, efectivamente no resuelven problemas, y el problema sigue. Claro. ¿No? El problema continúa. Entonces, ¿cuál es la contribución científica de su trabajo de investigación? ¿No? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Es que no estamos efectivamente tomando conciencia qué problema yo tengo que resolver. Entonces, un trabajo de investigación no solo puede durar pues, un año. Entonces, esa situación problemática necesita dar solución inclusive muchos años. Entonces, por eso es que no tiene importancia, no hay validez interna ni externa de su investigación, de su estudiante de pregrado. Eso estamos hablando en pregrado. Claro, pregrado. Entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes de pregrado, quien habla también ha palpado, ¿no?, en la práctica de que los estudiantes simplemente están acostumbrados copia-pega de la información. Ahora que esto del internet es todo una facilidad para ingresar, ¿no? Sin leer, ¿No? O sea, no hay un análisis crítico. Copia-pega, parece que buscan facilismo, ¿no? Hay uno de los problemas también, por ejemplo, en los paradigmas de la investigación, ¿no? Porque la universidad, por lo menos la norma en la actualidad, exige que el paradigma investigativo sea cuantitativo, ¿no? Cuantificar una investigación que, por ejemplo, en el lado de las ciencias de las humanidades, me parece que no es adecuado, ¿no? No siempre puede ser cuantificado o cuantitativo. Miren, la investigación puede darse en esos 2 niveles, tanto cuantitativo como cualitativo. El asunto es que el reglamento de grados y título establece cuál es el nivel de exigencia que debe tener una investigación. Entonces, más está parametrado para cuantitativo. Cuantitativo, eso significa que has hecho un laboratorio, claro, una investigación o ensayo de error, y tu producto va a ser así. Pero lamentablemente no es así, pues. Entonces, por ejemplo, si al menos he hecho varias veces, estamos ahí viendo la sustentación de tesis, y dice, la mayor parte de las personas influye. Ese es el término que casi la mayoría de los trabajos de tesis. Ajá, todos los trabajos. Inclusive en la escuela de posgrado, todo está normado para que la investigación sea cuantitativo. No, la única diferencia será que no se acepta una investigación descriptiva, ¿no? Pero todos son cuantitativos y no hay una reglamentación que se debe darse una investigación cualitativa. Por ejemplo, en campo educativo habla de investigación-acción. Porque en educación debería de ser más cualitativo. Básicamente, como quiera que los docentes ya ejercen su profesión en campo educativo, debe darse pues la investigación-acción, ¿no? Porque tiene que ver con su práctica pedagógica. Hablando de investigación-acción, por ejemplo, si los paradigmas de la investigación se dividen en cuantitativo, cualitativo y algunos todavía consideran la parte de la dialéctica. Mire, eso depende del enfoque. Ya. O sea, ¿Dónde lo ubicamos en la investigación-acción? Básicamente la investigación-acción tiene que ver con su práctica pedagógica, o sea, la reflexión, ¿no? Ya, si hacemos una clasificación del proceso de la investigación, ¿en qué está? ¿Cuantitativo, cualitativo?
Cualitativo. En la parte cualitativa. Claro, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Podemos tomar el método dialéctico. Ajá. El método dialéctico en la investigación, o sea que tampoco no seas simplemente una investigación con fines de obtener un grado académico, sino que esa investigación resuelva la situación problemática educativa. Entonces, si fuera así, estaríamos mejorando, ¿no es cierto?, la práctica educativa, el desempeño docente en la región de Ayacucho. Pero no se está dando eso. ¿Cuántos trabajos de investigación y acción tenemos en la San Cristóbal? Creo que no hay ni uno. No está permitido por la norma. Por la norma no está, porque hay interés de muchos docentes, pero como dice, no se permite investigación porque no está reglamentado, ¿no? Eso mismo ocurre, por ejemplo, en pregrado, también está así. ¿Cuál es la estructura que diseña? Son cuantitativos. Pero hay algunos profesores que han monopolizado la investigación. Ah, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que efectivamente, inclusive ya tienen ya sus procesadores de datos, tienen ya sus profesores estadísticos. Entonces, ¿qué hacen los jurados? Dice, bueno, no me consta, pero según la información de los tesistas, dice que ya tienen ya sus contactos, quién va a hacer el procesamiento estadístico, ¿no? Eso es tipo mafia. Ya, claro, o sea, ya prácticamente lo monopoliza, ¿no? ¿Y qué dice? No, este trabajo está mal, llévalo a tal persona, por más que esté bien. Y como quiera que no todos son expertos en estadística, entonces será así, ¿no? Pero igual, pero la estadística tiene varias aristas con las cuales pueden hacer la prueba de hipótesis. Es el único propósito que usar la estadística, ¿no? Pero si nosotros vamos a la investigación que realizó Albert Einstein no ha desarrollado investigación bajo un esquema, bajo un modelo. Pero la mayoría de los personajes que hacen referencia nunca han hecho ese tipo de investigación. Es que falta pues la cultura, ¿no? Falta la alfabetización científica y tecnológica. Claro, porque no ha dicho, no, que es hipótesis, de la prueba estadística es esto, ¿no? Y en ningún momento tomaron en cuenta, ¿no? Lamentablemente, creo que lo estamos trabajando en este tema de investigación, por eso a muchos no les gusta la investigación, porque se ve un mundo difícil, ¿no?, de investigar. Porque aparentemente es lo más sencillo, es la investigación cualitativa tipo etnográfica, investigación-acción. Sí, aparentemente, ¿no? Porque es más complicado, requiere lectura, requiere información, bibliografía. Más por el contrario, la investigación cuantitativa pues sale como pan caliente, ¿no? Calientito del horno lo llevan porque uno solo que lo procesa todo, ¿no? Además, esa investigación cuantitativa no tiene mucha relevancia, porque ¿cuántos trabajos de investigación ya tenemos en pregrado y en posgrado y la situación problemática continúa? Es que nunca se han aplicado. Claro, no se ha puesto en práctica, ¿no? Entonces, el asunto es que muchos maestrandos o muchos aspirantes al título profesional solo realizan con fines de obtener pues su grado académico o el título profesional. Y ahí quedó, ¿no? Y ni se preguntó si esto continúa o no. Es que muchas veces el propio investigador no tiene idea de lo que hizo. Correcto. Porque... Pero también dependería quiénes enseñan investigación. Porque, con franqueza, casi en todas las universidades somos muy teóricos. Porque recuerde, ¿por qué el Perú está atrasado? Porque somos netamente consumidores. Todo viene de afuera. Entonces, ¿cuál es nuestro producto? Entonces somos muy teóricos en este tema de investigación. Y uno es que también hay que ver, y seamos conscientes, de que el gobierno central no está priorizando este tema de investigación. Porque si hubiera cierto interés del gobierno central, habría pues que reformular los diseños curriculares en educación básica regular, ¿no? Y mayor presupuesto, por ejemplo, para este tema de investigación. Entonces tendríamos laboratorios equipados, podemos hacer investigación. Pero la Facultad de Educación tiene su laboratorio. La verdad es que no tiene, pero... No, pero el laboratorio pedagógico de Guamampón. Claro, pero eso sería en el campo educativo. Claro, pero vayamos específicamente a educación. ¿Realmente Guamampón es laboratorio pedagógico? ¿O es centro de producción de trabajo para algunos docentes y centro de vacantes para los hijos de algunos profesores? En esos momentos creo que ha perdido ese sentido de laboratorio pedagógico. Porque Guamampoma ni siquiera tiene laboratorio, por ejemplo.
Pero es Huamampoma, es laboratorio de la Facultad de Educación. Claro, pero depende, pues no se está dando orientación pues a ese laboratorio pedagógico, porque debe ser centro de investigación, Claro. allí, ¿no? Pero sin embargo ahora, no sé si usted ha escuchado, en la última asamblea universitaria inclusive ha nominado una comisión especial para que se investigue qué está pasando con Huamampoma, o sea, ha perdido. Pero debe ser centro de producción, ¿no? Si no sirve para el laboratorio. Podría ser, ¿no? Que tendríamos que estudiarlo muy bien ese tema, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas nosotros tenemos futuros profesionales en educación, en la Facultad de Educación, y sí o sí necesita pues tener Sí, un centro pero de ¿qué práctica, práctica? ¿No? Por ejemplo, ha sido coordinador de práctica. ¿Tus practicantes quieren hacer su práctica en Huamampoma o que prefieren ir a otro sitio? Algunos Así, a lo real. por tema de facilismo quieren ir a otro lugar. Claro. Porque pero también hay que ser consciente, ¿no? ¿Es facilismo o es que realmente no quieren trabajar allí? Parece que no quieren trabajar, pero también hay que ver, mire, los jóvenes practicantes, muchos quieren salir a otros colegios porque en esos colegios no hay mucha exigencia. ¿Quién lo exige? ¿El docente? El docente supervisor de práctica. Sí, pero ¿cómo exigen Huamampoma? Porque reemplacen. Es que en Huamampoma, mire, hablando de Huamampoma, tenemos profesionales que se dedican pues básicamente a esa labor, ¿no? De monitorear, ¿no es cierto?, la práctica preprofesional, ¿sí o no? Lo que pasa es que es tema de política. No hay un rediseño de la política de los planteles de aplicación a Huamampoma. Entonces, mucho menos pues, estamos muy lejos de la investigación, ¿no? Porque si usted se da cuenta, en otras universidades, por ejemplo, un profesional egresado prácticamente sale sustentando su tesis. ¿Por qué? Porque lo ejecutó su investigación en la práctica preprofesional. Pero uno de los detalles, si es un laboratorio pedagógico, se supone que los, ¿cómo podemos decir? La población, la muestra, deben ser alumnos heterogéneos o homogéneos. No depende. Para mi proceso de investigación. Es que depende de eso, ¿no? De la O sea, selección. depende de tu unidad de análisis, Yeah. o dependiendo cuál es el nivel de investigación o el tipo de investigación. Entonces, eso de que la muestra sea homogénea o no homogénea, eso depende de esos tipos de Pero si investigación. quiero aplicar un tipo de metodología, tengo que tener Ah, eso. alumnos homogéneos. Entonces, si usted va, por ejemplo, a ese tema de investigación experimental, con un diseño cuasi experimental, de preferencia para yo saber sus efectos de mi variable de estudio, tendría que, en lo posible, garantizar que la muestra sea homogénea, en lo posible. Pero la verdad es que eso va a ser bastante difícil. Okay. ¿Por qué le digo? Porque cada ser humano tiene diferentes formas de pensar, Claro, pertenece a distintas culturas. pero por lo ¿No es menos en cierto? el grupo Entonces, homogéneo el hay grupo un rango no es un establecido. homogéneo. Pero hay un rango establecido. Por ejemplo, supongamos que que es un laboratorio pedagógico, tengo de sección A, sección B. Entonces, en la A debo tener alumnos con coeficiente superior, en la B con coeficiente inferior a lo normal. Ahí sí puede ser investigación. Sí, pero esa Aplicar mi- clasificación no existe, pues. Ya. Entonces va a ser bastante difícil, Entonces, ¿de qué sirve el laboratorio? precisamente, ¿no? Ah. Entonces, en campo educativo, lo más recomendable es, por ejemplo, investigaciones cuasi experimentales, ¿no? Porque no puede ser una investigación experimental puro, porque no podemos controlar a muchas variables, ¿no? De manera rigurosa. Y por eso solo nos aproximamos a un diseño cuasi experimental. Porque alguna variable no podemos controlar. Por eso, pues yo tengo un proceso, una metodología de trabajo que tengo que experimentar en el laboratorio pedagógico. Se supone que tengo que tener esa metodología, lo aplico durante los 5 años para ver mi producto. O por lo menos un año, ¿no? Claro, pero lo cual no te permite, ¿no? O sea, el diseño curricular, porque a pesar que es un laboratorio pedagógico, dice que no te permite porque estamos aplicando el diseño curricular nacional. claro, por eso no está articulado, pues, los planteos de aplicación no está articulado en la facultad. Como usted dice, ¿no? Empezaríamos la investigación, por ejemplo, con los estudiantes de pregrado en Huamampoma, Claro. ¿no? Pero como quiera que no está articulado, está divorciado Huamampoma. Entonces, por ejemplo, hablemos nomás de algunas asignaturas que se dictan en la Facultad de Educación, ¿no? Un ejemplo, didáctica. Didáctica general. Puede ser general o puede ser de especialidad. Claro, didáctica especial. Claro. Entonces, ¿qué sucede?
En la facultad hablamos de la didáctica, cómo debe ser la práctica docente. En teoría. En teoría. Que es bonito. Qué bonito, ¿no? Y somos campeones en la teoría, ¿no? Ahora vayamos a los planteles, a ver si esa misma aplicación funcionará. No Entonces, funciona. claro, ¿por qué? Porque no está articulándose. Entonces, si es que nosotros articulamos con la práctica docente en la facultad y con de Huamampoma, ahí sí podemos hablar de laboratorio pedagógico. Porque yo puedo tener muchas propuestas de ciertas estrategias, ciertas metodologías, ciertas técnicas, ¿no? En el campo educativo, y eso lo puedo aplicar en planteles de aplicación. Y como quiera que no se puede, entonces ya no funciona como laboratorio. Pero ahorita realmente no funciona como laboratorio. Claro, no funciona porque no se está aplicando. Entonces, mira, si usted lo revisa, los trabajos de investigación que realizan los estudiantes de pregrado con fines de titulación, no se ha realizado en Huamampoma, son menor porcentaje, son casi en otros colegios. ¿Ve? Entonces, no está articulado. Para que sea un laboratorio pedagógico, se tiene que cambiar la política, se tiene que reestructurar un plan que articule a esos planteles de aplicación, si no, es solamente nombre laboratorio pedagógico. Claro, porque entonces los verdaderos sentidos del laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos alejados de investigación. Hablamos solo de investigación en teoría, porque qué mejor, ¿no es cierto?, hacer nuestros experimentos, ¿no?, de ciertas variables de estudio o una propuesta pedagógica en ese laboratorio pedagógico. Pero porque los mismos estudiantes egresados, o que los que están egresando de pregrado, no quieren ir a Huamampoma, ¿no? O me equivoco, ¿no? Podría ser también cuestión del tema del docente, ¿no?, que se desempeñen en los planteles. Claro, no todos, pero algunos docentes no están comprometidos con este tema de contribuir en la formación de esos futuros profesionales. Entonces dicen, bueno, voy a ir a perder tiempo a Huamampoma, ¿no? Pero hay colegas que efectivamente asumen una buena función. A mí me consta que sí realizan un buen monitoreo y seguimiento. Claro, porque también el estudiante tiene que ir a aplicar alguna determinada metodología. Esta metodología lo aplico, lo trabajo, ¿no? Claro. Pues a veces no lo respetan esas cosas. Por eso alguna vez yo propuse, y nunca prosperó, de que qué mejor sería, por ejemplo, si nosotros, los que enseñamos en pregrado, también podamos enseñar en educación básica regular. Alternado. Claro, entonces, si yo estoy enseñando, por ejemplo, didáctica, por decir, de matemática, lo que desarrollo la parte teórica, ahora me toca la práctica en los planteles. Yo mismo tendría que ir con esos jóvenes adolescentes, no otro profesor. Y tus tres estudiantes sean monitores. Claro, entonces mis estudiantes de pregrado observan, estarían atrás, ¿no? Ajá. Y luego ahora te toca a ti. Entonces ahí estaríamos aplicando, ¿no?, nuestra investigación. Entonces no está articulado. Ahora usted, por ejemplo, quiere ir, ¿y cómo va usted a ingresar a enseñar a los jóvenes de quinto grado o cuarto grado? Porque tiene otro profesor. No, y además el profesor que enseña didáctica dejó muchos años a enseñar básica, porque la básica con la superior es totalmente diferente. Que la básica es un trabajo otra psicología, claro, es un trabajo más forzado, necesita más cualidades profesionales, más carisma, dedicación y identificación. En cambio en la superior es distinto, pues. En la superior ya puedes utilizar términos adecuados, diferentes, el alumno que te escuche o no te escuche ya no es tu problema, ¿no? Lo menos a ese nivel, ¿no? Pero hacer una investigación a ese ritmo donde tus resultados sean aplicados, que han servido en algo, que han cambiado el sistema educativo o a lo menos el grupo de estudio que has hecho, ¿no? Entonces, para que se ha visto, ¿no?, en la maestría, influencia, ¿no? Pero eso no es ya... Son más cuantitativos. Sí, pero ese término, por eso es el causa-efecto. Verbalizar también. Claro. Entonces, pero eso ya no es ya no es un supuesto. Es que exige eso el esquema que propone, pues. O sea, está parametrado, en otras palabras, ¿qué vas a investigar? ¿Cómo vas a investigar? Entonces no puede salir de ese esquema. El sol influye en el crecimiento de la planta. Correcto.
¿Qué pasa si propones otro? No, esto no vale porque existen protocolos que usted no puede salir. Entonces ya lo cortamos la iniciativa, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Por qué? Porque hay protocolo que hay que respetar. ¿Sí? Entonces, estamos parametrando, eso no es investigación. Creo que la investigación hay que dejarlo libre, que el investigador sea de educación básica regular o de educación superior o los mismos docentes universitarios, ¿no? Que con creatividad pueda resolver un problema, pueda descubrir los nuevos conocimientos. Ahí estaría el meollo del problema, en el sentido de que yo tengo mi concepción, mi ideal, mi forma de pensar. Por lo tanto, en mi investigación también tengo que reflejar eso, ¿no? Porque eso es lo que no quiere la cuantitativa, pues, ¿no? Precisamente como quiera que predomina la investigación cuantitativa, inclusive los profesores de lengua, literatura, profesores de otras áreas, ya son estadísticos. Porque de memoria se han aprendido, pero por lógica, pues, como se repiten los mismos, ¿no? La reiteración hace que las personas aprendan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Debemos priorizar más lo que es la investigación-acción en este tema de la escuela de posgrado. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver la situación problemática educativa en la región, en el país. A ese docente que estudia maestría, tenemos que llegar a ese nivel. Pero sí, porque tenemos que proponer nuevas alternativas de solución en la situación problemática que estamos. Porque hay muchas dificultades, por eso pues, oiga, si usted habrá visto pues en el último concurso, ¿no?, de admisión en la universidad, ¿cuántos se han ingresado? Pero si es de investigación, acción, también tiene un componente materialista, dialéctico y demás, marxista. Por eso claro, vuelvo a decir, si utiliza el método dialéctico... Claro, es un método dialéctico y su origen es Marx. Es claro, un planteamiento marxista, ¿no? Pero dicen Restrepo. Restrepo es uno reinterpreta todo, porque también tiene otros antecedentes, como Michel Foucault, el mismo Marx, ¿no? Esa es la verdadera dimensión de investigación-acción si nosotros revisamos la parte teórica. Claro, pero mire, pero si nosotros hacemos uso del método dialéctico que tiene que ver con cambio y transformación, yo creo que podríamos mejorar la investigación. Lamentablemente esos métodos no se están poniendo en práctica. No sé si es por tema de política social, que muchos tienen el temor de hablar de la dialéctica, ¿no? Entonces, no aceptamos. Entonces, nuestra investigación no tiene, pues, esa rigurosidad científica, ¿no? Entonces, ponen el referente de la investigación, acción y Restrepo. Bueno, es un referente, porque tiene los antecedentes más fundamentales en el proceso histórico de la investigación. Mira, Restrepo ha tenido aportes, efectivamente, ¿no? Pero eso no significa que hay que tomar como Biblia, ¿no? Pero tiene sus para eso el investigador tiene que tener mayor dominio de otras fuentes, ¿no?, para que usted pueda hacer una investigación científica. Por caso contrario, su investigación va a quedar en una monografía. Porque el aspecto fundamental también de la investigación es la autocrítica, ¿no? Precisamente eso tiene que ver con la dialéctica. Porque eso mucha gente no le gusta hacer su autocrítica. Y por eso precisamente tenemos el pensamiento sumiso. ¿Se da cuenta o no? O sea, y ese pensamiento sumiso ocurre a nivel de estudiantes de pregrado, a nivel de docentes de la universidad, por ejemplo. No, yo me tengo que someter a lo que piensa otra persona. Eso es el pensamiento sumiso. ¿Y dónde está? Falta de seguridad académica. Eso podría ser uno. Porque seguridad académica, seguridad, estabilidad personal, profesional, eso prácticamente es un débil mental, ¿no? Básicamente tendría que desarrollarse el pensamiento crítico, ¿no? De modo que el estudiante de pregrado sea pues un crítico analítico y pueda proponer otras alternativas. Entonces, la investigación tiene que ver con eso. ¿Cómo usted va a proponer una nueva teoría, una nueva estrategia, ¿no?, en el campo educativo si usted no es crítico? Oiga, Albert Einstein nunca hubiese propuesto la teoría de la relatividad, cuestionaba a la teoría de Isaac Newton. Y si hacía caso a sus profesores. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Albert Einstein cuestionó a todas las teorías de Isaac Newton, ¿no? Obviamente tomó como base, ¿no? Entonces propone otra. Y para eso es importante pues el pensamiento crítico. Pero también el pensamiento creativo. Hay un detalle que los profesores de investigación se sienten dueños de la investigación.
ellos son los únicos que son únicos autores en determinar si esa investigación es válida o no. ¿Ocurre ese caso? Bueno, será pues por la situación coyuntural, ¿no? Que algunos profesores son los únicos que dictan algunas asignaturas. Pero igual, ¿no? Se siente que son los únicos autorizados en decir que esta investigación es válida. Tanto podría decirse eso, porque en verdad que la investigación involucra a todos. Hasta un madre de familia que no está formado académicamente en campo de investigación puede hacer una investigación. Así ¿Y sabe por qué le digo eso? Debería de ser así, pues, claro. ¿no? Pero el problema es que cuando formalizamos el profesor de investigación y empieza a decir que esto está bien, esto está bien, esto está mal, porque así lo digo yo. Mira, ¿sabe por qué le digo esto? Mira, por ejemplo, un madre de familia bastante preocupado cuando, por decir, su hija no regresa a tiempo o a veces demora mucho tiempo en llegar a su casa. Entonces la madre se preocupa, ¿no? Y se pregunta. Hipótesis. Primero su formulación del problema, ¿no? Yeah. Se pregunta y luego plantea su hipótesis. ¿Qué dice? Posiblemente esté andando con algún enamorado. Oiga, ¿no será que se ha ido con otras juntas, otras personas de mal vivir o deben vivir? Miren. Mira, ahí está investigación, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué hace? La señora no se queda con las dudas. Se utiliza algunas técnicas, algunos instrumentos para recoger datos. Entonces, primero, ¿qué hace? Primero aplica lo que es la entrevista y la observación. ¿Cómo aplica la entrevista a la señora? Mira, la señora no está preparada en tema de investigación. Pero está investigando. Claro, está investigando. Claro, no tendrá pues, un rigor científico, pero ahí está, ¿no? O sea, si eso lo fortalecemos sería mejor la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué hace la señora? Va a hacer una entrevista a sus compañeros de estudio. Le pregunta, caramba, ¿no es suficiente eso? ¿Y qué hace? Hace seguimiento, observación. Y finalmente dice, no. Y se percata de que su hija llegaba tarde porque pertenecía a un círculo de estudio, ¿no? Donde ahí estudiaba y tiene buenas calificaciones en su formación profesional, por ejemplo. ¿En qué momento aplica la estadística? Allí la señora no aplica estadística. Claro, pero ha hecho una buena investigación. Ha hecho una buena investigación y su investigación es válida. Ajá. ¿Y a qué conclusión llega a la final? Mira, pertenece a un círculo de estudio y su rendimiento académico es mejor. Mire, comprueba la hipótesis. Entonces, ¿dónde está que solamente estadísticamente tenemos que comprobar la hipótesis? No es necesario. Por eso. Entonces, lamentablemente, lo estamos matematizando a la investigación. Por eso que para muchos estudiantes de pregrado, como muchos docentes, profesionales, se ve difícil, pues, porque lo matematizamos a la investigación. Pero eso es en el campo de, más o menos, en las ciencias humanas, ¿no? Pues, tranquilamente se puede matematizar o estadizar en biología, en medicina, en farmacia, en química, ¿no? Que su propia naturaleza científica así lo exige, ¿no? Claro, es que estamos hablando de áreas humanas. Claro, ¿no? Áreas humanas. las áreas humanas. Efectivamente, es otro rigor científico en otras áreas de otras profesiones, ¿no? Claro, porque la mayoría de los profesores en las áreas humanas no tienen nociones de estadística. Claro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer su proyecto y buscar un estadista para que se lo interprete, y entonces ya no es investigación, pues. Precisamente, mire, en otras carreras profesionales tiene otros parámetros. Ahí son algunas exigencias, ¿no es cierto? Pero estamos hablando en campo de las humanidades, ¿no es cierto? Porque imagínense, pues, si nosotros lo diseñamos a la investigación social, tan igual que una investigación en ciencias naturales, oiga, no va a funcionar, ¿no? Y para eso ha sido bien claro, pues, Habermas, ¿no? Por ejemplo, se puede darse, pues, una investigación en campo social. Entonces podemos descubrir nuevas leyes, nuevas teorías. Entonces no solamente podemos esto cuantificar, no lo llevamos al campo de la estadística, ¿no? ¿Ve? Entonces, el asunto está bajo qué enfoque estamos haciendo nuestra investigación. Pero ¿qué enfoque es recomendable para investigación y educación? En campo educativo, como le digo, sería más la investigación cualitativa, ¿no? Pero ahí no lo orientan ustedes para que hagan al margen de los en la educación básicos, a los aspirantes del título profesional
es que ya está parametrado en la estructura. En el reglamento de grados y títulos te propone la estructura de un proyecto de investigación, por ejemplo. Y tiene que hacer según eso, porque los jurados con eso tienen que hacer las calificaciones correspondientes. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa si sales más allá? Dices, no, esto no corresponde a la estructura, porque ya es un protocolo, porque ya se ha establecido así el reglamento. ¿Ve? Entonces, ese es el problema. Pero, ¿qué pasaría si le dejamos libertad? Las cosas cambian. O sea, y no lo estructuramos, ¿no es cierto? Si debe estar abierto para todos los enfoques, ¿no? Claro, abierto para todos los enfoques, no parametrar con esquemas. Yo, la verdad que no estoy de acuerdo. Peor todavía en el posgrado, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, mire, usted sabe muy bien, no todos los investigadores pensamos igual. Cada investigador tiene su propia filosofía, tiene su propia concepción. Entonces, cuando usted, por ejemplo, corrige una tesis, usted corrige bajo qué enfoque, bajo qué concepción estás haciendo la corrección. Y por eso, para usted, por ejemplo, lo que yo estoy trabajando de repente está mal, porque no corresponde a la forma como usted piensa. Ahí está el problema del profesor de investigación. ¿No? Dice, no, eso está mal, hazlo así. ¿No? Exacto. No te dice, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Lo vas a desarrollar? ¿Lo vas a defender? Eso es otra forma de decirlo, ¿no? En cambio dicen, no, eso está mal. Aplica este tipo de prueba estadístico, hágalo así, ponga los objetivos, ponga los verbos, entonces total. Y por eso precisamente los jurados imponen su idea en muchas tesis. Empezando el profesor de investigación. Claro, y pasando el profesor de investigación, ¿no? Así tiene que hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces no le damos la libertad. Entonces estamos parametrando, ¿ve? Claro. Y como estamos parametrando, muchas creatividades del estudiante o del tesista ya lo estamos privando. Y se siente dependiente, ¿eh? Claro. ¿Ve? Entonces eso ocurre. Lamentablemente ocurre eso tanto en educación de pregrado y en posgrado, ¿no? Por eso tal vez no se está saliendo pues de este esquema. Y en el doctorado, que acá hay también algunas universidades que están regalando los grados de doctor. Bueno, a lo que yo sepa, universidades nacionales no creo que regalen doctorado ni maestría. Yeah. Eso podríamos pensar de las universidades privadas. No me consta, pero según la información de los propios tesistas o los maestrandos, dicen de que sustenta en grupo, en 2 personas, 3 personas. No sé hasta qué punto será cierto, ¿no? El único propósito es obtener el grado. Claro, pero mi pregunta es, ¿no? ¿Y por qué mayoría prefieren particular y no nacional? Porque es más fácil. Concreto. ¿Por qué César Vallejo? ¿Por qué San Cristóbal no? Hace un momento le hablaba a usted, ¿no? Lamentablemente muchos profesionales en educación están más pensando en facilismo, ¿no? San Cristóbal mayor exigencia, mejor me voy a particular. Dice César Vallejo, da grados de doctor como cancha, y sus asesores, sus jurados no leen ningún libro, y así lo dijo su dueño de la universidad. Lo que he escuchado que plata como cancha, ¿no? Pero igual, grados títulos, como grados como cancha. Podría ser, ¿no? Y no leen ningún libro. No me consta, pero... No, pero así lo que dice pues de Acuña, ¿no? Claro. Y ahora se han convertido la mayoría de doctores Acuñas ahí en la Universidad de César Vallejo, ¿no? Debe ser bueno o malo, pero finalmente no es la prioridad que se tiene en cuenta ahí de esas universidades, ¿no? Como le digo, pues la mayoría busca el facilismo, ¿no? Entonces no hay exigencia académica. En el fondo es eso, no hay una exigencia académica. Tampoco hay exigencia académica individual, personal. Claro. Pero eso no significa... De orgullo, ¿no? Pero eso no significa que no todos sean malos, ¿no? Debe haber seguramente profesionales que han obtenido grado académico en esas universidades privadas que son buenos, debe haber. Entonces no podemos tampoco descartar, ¿no? Seguramente hay. Pero en su mayoría pues prefieren el facilismo, ¿no? No quieren la exigencia académica. El ego, el orgullo, el sentimiento, ¿no? De dónde has egresado, ¿no? También es importante, ¿no? Claro, porque tú te has esmerado, ¿no? Usted sabe, pues en toda universidad estatal, en cualquier universidad te exige más, ¿no?
También te exiges. Y tú mismo te exiges y aprendes pues, realmente, ¿no? Y sales pues, con una buena formación. Claro, no tenemos mucha referencia, no podemos competir en el mundo académico, en la parte práctica, como dices, en un laboratorio, si los egresados de diferentes universidades, cómo hacemos nuestra defensa, nuestro propósito, nuestra formación educativa, nuestro principio, el academicismo, cómo estamos preparados, no podemos competir, dialogar, y así se demuestra, o le das el crédito de dónde has egresado, ¿no? Finalmente eres profesional y por lo tanto, ¿cómo te identificas tú mismo con tu formación profesional? ¿No? Sería importante socializar nuestros productos, nuestras investigaciones. Yo creo que con eso ya podríamos hacer un buen logro, ¿no? Y si lo socializamos, o sea, dar a conocer, ¿no? Eso tiene que ver con esto de la comunicación. Que algo importante hiciste, ¿no? Claro, ¿cuál es la trascendencia de tu Pero tampoco es quedarse, ¿no? Que he investigado y sacado mi producto, yo tengo mi título y se acabó, ¿no? Pero también tiene que seguir investigando, producir materiales de trabajo, ¿no? Que sean innovadores, ¿no? Claro, porque el conocimiento va avanzando a grandes velocidades, entonces va cambiando, básicamente en campo de las ciencias sociales, ¿no? En campo educativo cambia permanentemente. No es como en las áreas de ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la teoría de Pitágoras, y sigue vigente desde muchos años, pero en campo de las ciencias sociales o en la educación va cambiando permanentemente y eso requiere mayor exigencia en la innovación. Bien, hemos conversado ahí ampliamente sobre el proceso de investigación y educación, que no necesariamente es un tema muy completo, acabado, sino que siempre tiene un conjunto de principios, aristas, contradicciones, concordancias, o simplemente existe una coalición académica para poder seguir trabajando, ¿no? Ese es el propósito de una investigación, que no podemos sentirnos autores, ¿no? Como alguna vez alguien dijo, ¿no? O Foucault, ¿no? Que ¿quién es el autor? No existe el autor, simplemente hay autores que nos hemos prestado, nos hemos agenciado para seguir trabajando en el punto más importante, que es la parte académica, la parte de la investigación y educación, ¿no? Que finalmente esto persiste en el proceso de la vida real y la vida práctica, ¿no? Por un momento y dejar de lado, ¿no? Estuvimos con doctor Pedro Guauya, que es docente de la universidad, a quien le agradecemos por habernos acompañado en este café filosófico. Muchas gracias, profesor Edgar. Gracias.